Les doy la bienvenida a la charla, al seminario online, laboratorio y electrocardiograma en combinación para salvar la vida de un paciente. Y como les conté recién, esta charla surge porque me lo han pedido. Dicen, nunca habla de electrocardiogramas. Y tienen razón. Y digo, vamos a unir nuestros dos mundos. La charla está pensada para unir dos mundos enormes, gigantes, y que trabajan en conjunto. Muchas veces no nos damos cuenta porque estamos atendiendo pacientes, porque somos familiares de un paciente. Debemos conocer, ya que estamos dentro del mundo de la salud, desde el lugar que sea, desde como operadores de electrocardiograma, como extraccionistas, técnicos, administrativos o lo que fuere que seamos, tenemos que conocer cómo trabaja en conjunto nuestro sector con los demás sectores. Y esa es un poco la idea de hoy. Y lo que quería era poder obtener tres objetivos principales. En primera instancia, entender las bases de la electrocardiografía. Y cuando hablo de eso, hablo de entender lo básico, de conocer un poquito. Toda la vida nos hemos hecho electro porque o fuimos pacientes, nos sentíamos mal, o porque quizás nos hicimos un prequirúrgico, nos operamos de algo, porque quizás nos sentíamos mal, porque quizás teníamos que entrar a un gimnasio, o a educación física, o hacer un acto físico, o simplemente un control, porque hace rato no nos hacíamos nada. Entonces hay que entender, recordar y asimilar esos recuerdos con todo lo que vamos a ir aprendiendo ahora. Mi objetivo es que entiendan cómo vamos a manejarnos en estos dos ámbitos. Número 2, combinarlo con el laboratorio. ¿Cómo vamos a combinar la base de la electrocardiografía con el laboratorio? En sí, análisis de sangre. O sea, el electrocardiograma como análisis y el laboratorio también como análisis de los servicios de diagnóstico, esos que utiliza el médico para confirmar o descartar eh, patologías. Y por último, ver algunos casos. Vamos a ver si llegamos, porque muchas veces se puede extender. Si llegamos a ver algún caso clínico, genial. Pero con lo que vamos a ir viendo, vamos a ir comprendiendo a la perfección cómo se unen estos dos universos dentro de la salud. Continuamos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bases de la electrocardiografía. Número 2, enfermedades cardíacas. Número 3, combinación de análisis y electro. Y por último, casos clínicos para aprender. Ojalá lleguemos. Con las bases de la electrocardiografía. Para empezar, vamos a definir lo que es electrocardiograma. Y el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. ¿Desde dónde? ¿Desde el mismo corazón? No exactamente, sino desde la superficie, desde la piel, desde el pecho, desde la parte externa del paciente. Porque, ojo, yo puedo ver la actividad eléctrica desde muchos puntos, pero desde la superficie y en reposo solo lo hago con el electrocardiograma. Y acá surgen siempre algunas dudas, o mejor dicho, algunas preguntas. ¿Registro gráfico? O sea, ¿hablo de un dibujo? Sí. Segundo, ¿actividad eléctrica? O sea, ¿hay electricidad en mi corazón? La respuesta también es sí. O sea, hay electricidad.
Pero esa electricidad no sirve para cargar un celular. Siempre hago el chiste malísimo este. Sino que es una electricidad imperceptible, casi nula, pero lo suficientemente potente como para que el corazón lata. O sea que el corazón late en base a impulsos eléctricos. O sea, hay electricidad. Y esa electricidad siempre se va a manejar del mismo modo. Va a recorrer los mismos puntos. Va a pasar por los mismos lugares para poder generar siempre el mismo movimiento. ¿Por qué es tan útil la electrocardiografía? Porque al saber justamente que ese impulso eléctrico pasa siempre por los mismos lugares y siempre es igual, yo voy a poder darme cuenta si algo anda mal. ¿Cómo hago yo para saber que algo está mal? Primero, conociendo cuando está bien. O sea, si yo sé que mis ondas electrocardiográficas tienen que ser siempre iguales o dentro de un rango de normalidad, voy a notar también si, perdón, se me fue la diapositiva. Apreté un botón que nada que ver. Ahí. Al saber que un electro está bien, voy a poder saber cuando está mal. O sea, es súper útil. Y el corazón funciona mal y nos damos cuenta enseguida, como pacientes y en el electro. Y así como se alteran los valores en sangre cuando tengo una enfermedad X, también se alteran los valores y el dibujo del latido del corazón cuando hay una enfermedad. Espero se vaya entendiendo. Vamos a seguir viendo un poquito más del tema. Es un estudio indoloro, no es invasivo, no estamos pinchando, no estamos metiéndonos adentro de ningún lugar. Sí, lo único que podemos ver es quizás que el paciente tiene cierto pudor, obviamente, levantarse la remera, si es mujer por ahí, movilizar un poco la ropa para no levantarle nada, en un hombre también, pero es un poco más sencillo, visto desde el punto de vista anatómico. Así que repito, es un estudio indoloro, no invasivo, y lo puedes hacer todas las veces que quieras. Bien. ¿Y por qué es tan útil? Porque el cuerpo humano es un excelente conductor de la electricidad. Y entonces yo lo único que tengo que hacer es conectar algunos cablecitos a través de electrodos en la piel del paciente y automáticamente voy a ver cómo funciona el corazón a través de su actividad eléctrica. Como dice la diapositiva, al paciente se le colocará electrodos en lugares estandarizados, pecho y miembros superiores e inferiores. O sea, hacer un electro hay que hacerlo bien. Si bien somos excelentes conductores de la electricidad, y si no me creen, metan 2 dedos en el enchufe y me cuentan. Mentira, no metan los dedos. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo bien que conducimos. Conectamos un par de cables y ya nos damos cuenta. Pero hay que conectarlo bien. Hay que conectar en lugares correctos. Porque yo no voy a conectar un electrodo en la cabeza. Me lo voy a conectar en el pecho, porque quiero ver cómo funciona mi corazón. Entonces hay que conectar en lugares específicos. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico, si existe la presencia de patologías como arritmias, miocardiopatías, obstrucciones y muchísimas más. Además, sirve como control de tratamientos, controles precompetitivos y prequirúrgicos. O sea, no siempre un electrocardiograma va a significar enfermedad, va a significar un corazón funcionando mal, sino que es para controlar su buen funcionamiento. Si yo voy a hacer natación, como voy a hacer un esfuerzo físico grande, y si mi corazón está funcionando mal, tiene alguna enfermedad que lo debilita,
la vamos a detectar, ya que al hacer natación, ese esfuerzo puede no ser soportado por el corazón y puede fallar, generando problemas gravísimos en donde se pone en riesgo la vida. ¿Bien? Así que fíjense lo importante que es. Es tan importante como un análisis de sangre. Quizás no lo vamos a ver tan presente, ya que hoy todo es un análisis de sangre. O vas al médico y es análisis de sangre, análisis de sangre. Los electros están reservados para casos un poco más especiales, pero aún así todo son totalmente importantes. Voy a permitir que abran el micrófono 2 minutos y quiero que me pregunten lo que quieran. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, continuamos. Vamos a ver las conexiones. Las conexiones tienen una estandarización. Se manejan en ciertos lugares. No puedo conectar en cualquier lugar. Pero también tenemos que tener en cuenta las fisonomías o los físicos de los pacientes. Algunas personas son más altas, otras más bajas, otras más delgaditas, otras un poco más gorditas o rellenitas. El hecho de ser varón o ser mujer, eso ya anatómicamente cambia y entonces tenemos que poder adaptar las conexiones a cada uno de esas diferencias que existen. Pero en sí siempre se sigue unos pasos y se los quiero mostrar. Para empezar, tenemos lo que son los electrodos periféricos, que son 4 y van colocados en las extremidades, o sea, en brazos y piernas. Si bien las pinzas en la mayoría del universo se utilizan con colores, puede suceder que las tengamos sin colores. Por eso es que tenemos que saber los nombres también, o al menos conocerlos, para saber qué conectamos en qué lugar. Ya que no siempre una mala conexión nos va a servir. No es que yo pongo cualquier pinza en cualquier lugar y está bien. No. Tiene que ser la pinza que corresponde en el lugar que corresponde. Empecemos viendo la pinza R, que es R de right, derecho en inglés, y va a ir en el brazo derecho. Luego tenemos L, que es el brazo izquierdo, left, que es de color amarillo. Luego tenemos la pinza F, o sea, ABF, color verde, que va en la pierna izquierda. Estas tres conforman lo que es el triángulo de Einthoven. Luego tenemos la N de neutro, descarga tierra, porque, ojo, algo que no dije, es que al conectar al paciente no dejamos de hacer un tendido eléctrico. La única diferencia es que nosotros no le vamos a dar electricidad al paciente, sino que el paciente nos va a dar a nosotros. Vamos a captar su impulso eléctrico para traducirlo en un electro. Y el neutro es la descarga tierra, como la vas a tener en cualquier instalación eléctrica de tu casa. Por tanto, el escape va a ser con la pinza negra en la pierna derecha. ¿Bien? Y ahí tenemos las 4 primeras conexiones. Luego tenemos las otras conexiones, que son los electrodos precordiales. Los electrodos precordiales son 6 y son los famosos chupetitos. Son aquellos que vamos a colocar en el pecho, en lo que llamamos la zona precordial. ¿Bien? Esa zona existe, ¿sí? La zona precordial. Y justamente si un paciente tiene un dolor en el pecho, un dolor opresivo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, lo que va a tener va a ser un dolor precordial.
Y nosotros con estos electrodos vamos a poder notar la actividad eléctrica del corazón desde el frente de este mismo. Bien, son 6. La intención no es estudiar exactamente dónde va a ir cada uno, pero sí hacer un repaso por encima, ¿no? Cada uno de ellos tiene un nombre, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, y van conectados desde la zona derecha del cuarto espacio entre costilla, el cuarto espacio intercostal, hasta la zona axilar en el otro lado del cuerpo. Entonces se genera una conexión compleja formada por dos partes, precordial y periférica, que va a estar trabajando en conjunto. Y el paciente va a terminar conectado de esta manera, ¿sí? Como lo ven en la imagen. Ahí tenemos una conexión precordial. Y fíjense que todo termina cerca de lo que es la línea axilar. Fíjense también que cada uno de los globitos, a pesar de los globitos no tienen un color, sí lo tienen los cables que lo sostienen. ¿Ok? Repito, no es mi intención hoy que veamos color por color y cosas por el estilo, pero sí notar que esta conexión lleva un lugar específico y un color específico en una región específica. Bien. Aquí tenemos más imágenes en donde vemos la conexión, ¿sí? Fíjense que tenemos el electrodo verde, negro, amarillo y rojo de cada uno de las piernas y los brazos, y luego tenemos la conexión. Y esos cables van directo a un electrocardiógrafo, que es un aparato que va a captar ese impulso eléctrico y lo va a traducir en un dibujo. ¿Bien? Ese dibujo va a representar un latido. Ese dibujo que estamos viendo en pantalla, que es ahí donde empieza a complicarse la cosa, porque empezamos a ver imágenes y tenemos que interpretar imágenes, conocerlas y demás. Y aquí vemos lo que sería un latido. En este caso hay dos. A ver, tengo una imagen más. Sí. Esto que ven aquí en pantalla es la representación que nos ofrece el electrocardiógrafo de un latido. O sea, un latido está compuesto por estas imágenes, por este dibujo, por esta interpretación. Y justamente debe ser siempre así. ¿Puede cambiar? Sí, obvio. Hay varias variaciones. Porque, bueno, nuestro corazón sabe cuánto pesamos, cuánto medimos, sabe cuánto colesterol tenemos, sabe cuánta glucosa tenemos, sabe si tuvimos enfermedades, lo sabe todo. Y late conociendo cada uno de nuestros datos. Por eso es que mi electro se va a ver un poco distinto al tuyo. Y esta imagen que vos ves en pantalla no es exacto como se va a ver en el electro, pero los dibujos son parecidos. Yo les voy a mostrar cómo se ve un electro que no es normal. Y van a ver que las imágenes que nos ofrece no son así. Y nosotros nos preparamos tomando cursos, practicando, capacitándonos para poder entender qué cambio se da y qué enfermedad representa ese cambio. Bien, acá tenemos la imagen de un electrocardiograma normal. Quiero que la vean, quiero que observen, quiero que vean si notan, aunque sea individualizándolo, si ven esta imagen, esta que les estoy poniendo acá en pantalla. Quiero que lo miren, quiero que miren los primeros de arriba y van a notar que sí, ¿sí? Más que nada acá, donde les estoy marcando, ¿sí? Esperen que por ahí se mueve un poco lento. Ahí está. En esta parte van a notar que el latido es normal, o al menos se ve como yo les mostré el dibujo anterior.
También quiero que noten que acá no van a ver una sola imagen de un solo latido, como les mostré anteriormente. Les estoy mostrando, en este caso, 3 latidos, y después otros 3 más, y después de los 4 más, porque el corazón late todo el tiempo, y esto es un latido atrás del otro. ¿Bien? ¿Logran notar los que les digo, chicos? Pueden abrir sus micrófonos. Si no, pongan en el chat. Hagan la manito para arriba o demás. ¿Qué Sí, pregunta profe, Bárbara Simone? Sí, pregunten. que Bueno, a ver. se entiende, profe. Sí. Perfecto, muy bien. Estoy viendo quién levanta la mano. Bárbara Santomé. Lorena Medina. ¿Querés preguntar algo, Lore? Bueno. Avanzo entonces. Doy por entendida esta parte. Lo que quiero que se entienda, que esto que ven en pantalla es la representación gráfica del impulso eléctrico del corazón. Y no solo una vez, 10 veces. A ver, ¿cuánto tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 latidos. Sí, Evelyn Núñez, ¿qué querés preguntar? Quería saber por qué algunos van para abajo. Ah, muy bien, excelente pregunta. Pensémoslo de esta manera. Si alguien tiene que observar algo y solamente ponen a una persona para observarlo, esa persona va a dar su punto de vista. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Pero si en vez de poner una persona, pongo 4, ¿esa visión no sería mejor? Y la respuesta es sí. Y si en vez de poner 4, pongo 8, y si en vez de poner 8, pongo 12, o sea, son 12 personas cuidando de lo mismo. O sea, lo que una vea puede ser distinto a lo que vea otra. El ejemplo que siempre doy es, por ejemplo, colocar en una habitación vacía a una persona mirando al frente. Y del frente de ella vamos a colocar, ¿sí? Vamos a colocar a una persona que la va a mirar de frente. Y después vamos a colocar atrás de esa persona otra que la va a mirar pero a la espalda. Y luego vamos a colocar una de costado y otra del otro costado. E imaginemos, ¿sí? Y acá te estoy preguntando, al que quiera responder, si a la persona del medio, la vigilada, le sangra la nariz, ¿quién lo ve? El del Repito la frente. pregunta. Frente. De Muy frente. bien. La que está enfrente. Ahora, la que está atrás, ¿no ve nada? Lo No. ve desde otra perspectiva. Lo ve desde otra perspectiva. Seguramente sepa que algo está pasando, pero no ve bien qué. Ahora, yo a esa persona de espalda, a la persona vigilada, la voy a colocar en el medio y ya no le sangra más la nariz, le sangra la espalda. La hecha pelota estaba. Le sangra la espalda. Ahora, ¿quién ve lo que le está pasando? Y el de atrás. Claro, lógico, lógico. Y la de adelante, que antes veía lo que pasaba, ahora no lo ve. Bueno, vamos a imaginar que no pongo 4, que hago un círculo con 12 personas. Y cada una de esas personas va a dar un informe de lo que está viendo. Si a la persona le sangra la nariz, lo van a ver un par de personas, otras no. ¿Por qué? Porque algunas están de frente y van a apuntar hacia arriba, si tengo que hacer una comparación con el electro, y algunas van a mirar de espaldas, que van a estar mirando para abajo. ¿Me explico? ¿Se llega a entender el concepto? Son Sí. 12 puntos de vista distintos y cada uno da el suyo. Por eso es que son cuasi distintos. Algunos van para arriba, otros van para abajo, otros están bien repartidos
tanto para arriba como para abajo, pero todos están normales, porque todos observan lo mismo desde su punto de vista. Esas son las derivaciones. Y las derivaciones vienen de cada uno de los cables que conectamos al paciente. Y cada uno de esos cables me va a dar un informe de lo que está viendo. Es como una persona. ¿Se entendió? No sé quién fue la que preguntó, pero para todos también lo mismo. Bien. ¿Alguna preguntita más? ¿Así sigo? Bien, ahí entendiendo. Vamos todavía. Bueno, continúo. Bueno, acá tenemos una imagen también de un electro normal, pero es bastante distinto al anterior, ¿no? Fíjense, acá tenemos las ondas que vimos antes y ahora tenemos esto que estamos viendo ahora. Es un poco distinto, ¿no? Más allá del color del electro, que uno es rosa y el otro amarillo. Ya lo sé. Pero ¿notan que es un poco distinto? Bueno, eso porque este electro es de otra persona. Esta persona quizás tiene hipertensión, quizás tiene un soplo, quizás tiene una arritmia, quizás tiene un electro normal, al igual que el anterior, pero al ser distinto, al ser distinta persona, tener peso distinto, altura distinta, fisiología distinta, es normal, pero un poco distinto al anterior. Y eso quiero que se entienda, que no todos los electros son iguales y todos están bien, porque cada persona es distinta. Y el electro es la representación directa de la persona que estamos viendo. Si la persona está temblando, el electro está temblando. Si la persona se mueve, el electro se mueve. O sea, artificios de movimiento. Y cada una de esas cosas, al aprenderlas, podemos saber cuándo algo está mal. ¿Bien? Bueno, pueden hacerme alguna preguntita, ya que vimos las bases de la electrocardiografía. Y ahora vamos a entrar a enfermedades. Hablemos de cardiopatía isquémica, que es un poco lo que nos trae acá, porque vamos a hablar de infartos, pero a su vez el infarto es uno o una de las tantas patologías que son parte de un grupo grande de enfermedades, como es la cardiopatía isquémica. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que todo dolor de pecho no es un infarto y que todo infarto no es exactamente un dolor de pecho. Pues sí, pero Lucho, si a mí me duele el pecho, siento que es un infarto. Puede no serlo, porque puede ser una angina. Dentro de las anginas pueden ser estables o inestables. Puede ser un angor pectoris, no precisamente un infarto. Y dentro de los infartos, los diferentes grados de gravedad van a ser determinados por la cantidad de tiempo que se esté desarrollando. O sea, mientras más tiempo se desarrolle, más grave es el infarto. Pero quiero que conozcamos las cardiopatías isquémicas. Y vamos a leer un poco la diapositiva. A ver, tengo una preguntita de alguien. A ver, que lo quiero ver. Es el del nombre gracioso. A ver. Mensajes. Un dolor precordial, dice Pedri Latellón. Sí, un dolor precordial no es un infarto, sí o sí. Pueden ser millones de otras cosas. Y cuando es un infarto, aún así hay que ver dónde se está dando, de qué forma se está dando, para poder tratar su gravedad. ¿Bien? ¿Por qué no siempre se ve la onda S? La onda S, que es la del triángulo grande, la del QRS, es la que desciende. ¿Bien? O sea que siempre se va a ver. La Q es una onda chiquitita. Para que voy a volver para atrás. Así lo puedo... Ahí está. ¿Ven? La Q es una onda chiquitita. A ver, quiero ver si se está viendo. La R es la onda que va hacia arriba. Es la línea que va hacia arriba. Es la punta, sería. Y la S es la que desciende.
puede ser, por fisiología del paciente, que vaya un poquito más hacia abajo, hacia lo negativo. O sea, la S tiene deflexión negativa, desciende. Y luego, para compensar, sube, formando el punto J, por otra cosa. Por lo tanto, la S está siempre. Lo que no hace siempre la S es descender hacia la parte negativa. ¿Y por qué no lo hace? Depende de, como dije, fisiología del paciente. Nuestro corazón sabe todo de nosotros, sabe más de nosotros que nosotros mismos. Como les decía, la cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada por arteriosclerosis de las arterias. Es una arteriosclerosis de las arterias, obvio. Es la reducción de la luz interior. ¿Qué es la luz interior? ¿Hay luces en las arterias? No. Lo que hay es un tamaño que tienen por dentro, de ancho, por decirlo, por donde pasa la sangre. Si eso se reduce, vamos a empezar a tener arteriosclerosis. Y esa arteriosclerosis va a ser grave dependiendo de cuánto se vaya cerrando esa arteria, de cuándo se vaya tapando. Ya les voy a mostrar imágenes para que entendamos bien. Este proceso empieza en las primeras décadas de la vida. En realidad, toda la vida se nos van estrechando las arterias. Pero obviamente pasan muchos años. Y si nosotros aceleramos el proceso con consumo de alimentos no correspondientes, sin ejercicio, sedentarismo, tabaquismo, si además tenemos enfermedades base como diabetes y cuestiones hasta genéticas, si querés, podemos acelerar el proceso y ese estrechamiento se da mucho antes. Teniendo un infarto, mucho antes de tenerlo, o si no estaba planeado para nadie que lo tengamos, terminamos por tenerlo antes. O sea que siempre aceleramos con nuestras conductas. Y al generarse la oclusión o el taponamiento de la arteria, y hablo no de la arteria cualquiera, no hablo de una arteria, hablo de las arterias que alimentan e irrigan al corazón de sangre, porque, de más está decirlo, pero lo voy a aclarar, es el mismo corazón que se encarga de alimentar de sangre al mismo corazón. ¿Qué hace el corazón? Expulsa sangre a los tejidos para mandarles oxígeno y nutrientes. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién se hace cargo de mandarle oxígeno y nutrientes al corazón? El mismo corazón. Y así como hay arterias que van a todas partes de nuestro cuerpo, llevando sangre y oxígeno, también el corazón tiene arterias. Se llama arterias coronarias. Y si alguna de esas arterias se tapa parcial o totalmente, nuestro corazón lo va a notar. Va a haber una pequeña parte del corazón que no va a recibir oxígeno y va a sentirse mal. Y va a terminar por morir. Esa parte va a tener muerte celular, muerte del tejido, lo que llamamos necrosis. Eso es el infarto. Pero esto no pasa de un momento para otro. Esto tiene una construcción. Se va construyendo con el tiempo. Con el tiempo vamos haciendo nuestro infarto. Y no es que me doy cuenta de un día para otro. Pasa en algunos casos, que voy caminando, ¡pum!, muerte súbita. Pero eso tiene otras explicaciones. El infarto como tal me avisa mucho tiempo antes. El famoso te avisa 2 meses antes. Si bien científicamente no te puede avisar 1 mes antes, o 2 meses antes, o 2 días antes, puede ser mucho tiempo o poco tiempo, siempre te avisa. Y cada uno de esos avisos termina siendo también parte de las cardiopatías isquémicas. Y podemos notarlas a través de un análisis de sangre y a través de un electrocardiograma. ¿Cuáles son las 3 principales patologías? Una es el infarto agudo de miocardio, como sabemos, que es la muerte no del corazón entero, sino de un pedacito
chiquitito de tu corazón. O sea, se muere un pedacito de tu corazón. Como cuando ella se va. O como cuando él te deja. Y así se da el infarto. Se muere un pedacito de tu corazón. ¿Cómo se da? Porque por más de 2 horas, un pedacito de tu corazón no recibió oxígeno. ¿Bien? Luego tenemos la angina de pecho estable, que es un dolor. Es el dolor precordial, opresivo. Ustedes se van a dar cuenta porque el paciente le va a decir, es como si me apretara el centro del pecho, como si un elefante me aplastara el centro del pecho. Eso es una angina de pecho. No es sí o sí un infarto. Aunque la sintomatología es parecida, y hasta igual, el infarto solo se da cuando se muere ese pedacito del corazón. Una angina de pecho estable o inestable pueden no ser un infarto. Es más, la angina de pecho dura, o sea, el dolor dura minutos y después se te pasa. ¿Por qué? Porque tu corazón todavía tiene la capacidad de sobrellevar ese dolor. O sea, lo enfrenta, le gana, se recupera. Pero cada vez, si vos no le prestás atención al problema y lo dejás pasar, ese dolor ya no va a durar 1 minuto, va a durar 5, después va a durar 10, después va a durar 15, porque cada vez, con cada dolor, el corazón va perdiendo la capacidad de autorrestaurarse. Es como que se va agotando hasta que se agota. Cuando se agota y se muere el tejido, tenemos el infarto. ¿Bien? Por eso es que la angina de pecho primero es estable, luego es inestable y luego se hace un infarto. O sea, son diferentes avances que va logrando la patología frente al paciente hasta que se le da la patología gravísima, como es el infarto. ¿Me van entendiendo hasta acá? People, pueden levantar la mano o preguntar. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Sí, decime, Paola. ¿Existe el preinfarto? Como tal, no. Justamente existen las anginas de pecho. Si vos me decís Bueno, esa era otra pregunta preinfarto, que le iba a hacer, pero ya la contestó antes. Le iba a preguntar si una angina de pecho podía derivar a un infarto. Pero bueno, usted sí, recién acaba de decir lógicamente. que sí. Sí. Va avanzando si uno no le presta atención y es el famoso aviso. Todo arranca con una angina de pecho estable, que es el aviso, luego va empeorando, más avisos, y no le damos bola, hasta que pasa lo que pasa. Y volviendo a la primera pregunta, ¿que cuál era, Paola? Ay, me olvidé. Si Qué tonto. existe el preinfarto. Bueno, el preinfarto serían las anginas de pecho. Ok. Bien, son graves, son muy jodidas. Pero ¿qué pasa? Les doy bola, las engancho a tiempo, las puedo tratar y no se me muere ningún pedacito de mi corazón. ¿Bien? Veamos un poquito lo que les decía de la anatomía del corazón, de las arterias coronarias. Tenemos la arteria coronaria derecha, que luego se va ramificando, y la arteria coronaria izquierda, que también se va ramificando. Y se puede taponar, por decirlo de alguna manera, cualquiera de estas ramificaciones. Todo puede taparse. Y fíjense ustedes que si se tapa esta última que le estoy marcando acá, sí, justo ahí, este pedacito que está acá no va a recibir sangre. Por lo tanto, va a ahogarse. Es como cuando nosotros no respiramos. Si yo me meto al agua y no sé nadar y me hundo, ¿cuánto voy a terminar durando sin aire? Minutos. Bueno, el corazón tarda un tiempo más, pero esa evolución es lo que termina en lo mismo, en la muerte del tejido. Bien. Veamos un poco más. Vamos a ver la etiología de la cardiopatía isquémica. Aterosclerosis, 90%. Fíjense el dibujo de la venita que tenemos en la parte inferior izquierda.
tenemos como una especie de tapón de grasa que siempre va creciendo, compuesto por lípidos, mayoría triglicéridos, colesterol malo, LDL, y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que se tapa. O crece lo suficiente como para molestar. Tu corazón lo nota, te manda una señal en forma de dolor, logra zafar, pero cada vez va a ser menos, como les decía recién. Fíjense en la imagen del corazón en el medio. Fíjense en un corazón grasoso. Bueno, es lo que sucede. Los taponamientos. Tenemos alteraciones en la microcirculación coronaria. O sea que si no hay sangre circulando, es problemático. Lo que se llama espasmo coronario, que es las arterias cerrándose frente a un superestímulo. ¿Nunca se pusieron a pensar qué sucede? ¿Por qué no puedo asustar a mi abuelito? ¿Porque se me muere? Bueno, es eso, un espasmo coronario. Luego tenemos embolias, aumento de las demandas por hipertrofia miocárdica. O sea, nuestro corazón necesita más oxígeno porque está agrandado en la zona del miocardio. Entonces necesita más oxígeno. Y el mismo corazón no puede contrarrestar esa necesidad. Y ahí se generan los desequilibrios. Y tu corazón empieza a ser insuficiente. O sea que es una insuficiencia cardíaca. Porque tu corazón no puede darle oxígeno al corazón. Y luego la hipoxemia, que es la patología en la cual el aire para abajo, ¿sí? La hipoxia. Veamos los factores de riesgo de la cardiopatía isquémica. Tenemos la edad y el sexo. Se da mayormente en hombres, aunque nuevos estudios sugieren que estamos empataditos, pero por el momento seguimos un poco más arriba. Los varones sufren más de estas patologías. Y obviamente mientras más grandes, más edad tenemos, más posibilidades tenemos. Por lo que les dije al principio, vamos a ir, a medida que vamos creciendo, generando ese taponamiento arterial. Empezamos desde chicos y a medida que pasan los años, vamos generándolo. Podemos acelerarlo o no. Luego, la hiperlipidemia, o sea, colesterol y triglicéridos altos. El tabaquismo, la hipertensión arterial. Pero Lucho, ¿no es una enfermedad cardíaca la hipertensión? No, cardíaca no es cardiovascular, es distinta. La diabetes y otros factores de riesgo, lo que es el sedentarismo, ¿no? La inactividad física, el estrés, algunos factores que yo no llamaría genéticos, sino de mayor predisposición, y obviamente el consumo de alcohol. O sea, mientras más alcohol tomemos, más posibilidades tenemos en un futuro generar esta patología. Ustedes sabrán si eso los asusta o no. Y la isquemia miocárdica, que es como vamos a llamar a la falta de oxigenación de alguna parte de nuestro corazón, puede generar angina de pecho, infarto de miocardio, la muerte súbita cardíaca por espasmo coronario, el famoso no asustes al abuelo, y la cardiopatía isquémica crónica. O sea que toda la vida tenemos que tomar, por ejemplo, anticoagulantes porque tenemos o la presión alta o algún factor de riesgo o sufrimos un infarto en el pasado, salimos de esa y hoy tenemos que tomar esta medicación, entonces tenemos una cardiopatía crónica y tenemos que tomar, por ejemplo, Sintrom o la famosa aspirineta por día. Bien, porque nuestra sangre tiene una tendencia a generar trombos, microcoágulos o generar taponamientos. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, hablamos mucho de la angina de pecho. ¿Qué es la angina de pecho? Vamos a definirla. Dolor o molestia. Fíjense que uno dice el dolor de pecho. Sí, es una angina.
pero la molestia también. Muchas veces el ardor, el famoso ardor en la zona de la boca del estómago, que cuando dejas pasar el tiempo sube por el cuello y tenés un ardor opresivo en la zona de la mandíbula inferior. Luego tenés que se va para el lado del brazo izquierdo. Todo eso es angina de pecho. Pero Lucho, eso es un infarto. No todavía, porque no se te murió el pedacito del corazón. Por ahora es una angina. ¿Cómo voy a saber si es un infarto o si está desarrollando el infarto? Por un electrocardiograma y análisis de sangre. Veamos un poquito la progresión de la angina de pecho. Tenemos la angina estable, bien, que es los primeros signos. O sea, el corazón con una angina estable dice, escúchame, tengo medio tapadas las arterias, por ahora zafo, pero te mando dolorcitos cortos para que vayas al cardiólogo y hagas algo, porque no voy a durar para siempre. Bien, ese es el mensaje que te da el corazón. ¿Y cómo se da? Se da cuando vos haces actividad física, cuando forzás a tu corazón a latir más rápido. Por ejemplo, subir las escaleras del SEA. Eso, si te genera un dolor en el pecho, ya tenés que pensar no en que tenés un infarto, porque no lo tenés, pero que podés tenerlo. Dale bola. La mayoría de las veces no le prestamos atención, porque debe haber sido el chorizo a la pomarola que desayuné. No sé, pensás cualquier cosa, pero no le das la entidad. ¿Cuándo le das la entidad? Cuando esa angina estable, después de varias veces, pasa a ser inestable o progresiva. Que ya tenés una rotura, un despegue de la placa de grasa que tenés en la arteria, y eso está generando pequeños coágulos. Y está generando taponamientos arteriales. Y tu corazón dice, ¿te acordás que te dije? No me diste bola. Bueno, ahora empeoré. Todavía zafo, pero ahora te digo, no duró mucho, ¿eh? Antes duraba un poco más, ahora duró menos. ¿Se va entendiendo el concepto? Luego, después de eso, el corazón dice, yo te dije, ahora perdimos. Eso es el infarto. Y luego hay una tercera forma, que es lo que llamamos angina de Prinzmetal, que es el espasmo coronario como tal. Bien, se cierran todas las arterias. Es como si se contrajeran, como si se asustaran. Eso se da por shocks elevados de, por ejemplo, adrenalina, que es un neurotransmisor generado por ejemplo, emociones fuertes, es lo que sube la adrenalina. Y si alguien se asusta como un abuelo, genera shocks de adrenalina que generan espasmos arteriales. Y no pasa mucho, porque ¿cuántas personas te enteras que se mueren por sustos? Eso lo vemos en la tele, pero pasa. Muy cada tanto, pero pasa. O el famoso caso de ladrones que entran a robarle abuelitos y el abuelito de tanto susto le dio un infarto. Bueno, sí, ahí está. Ejemplo. Así que son esas las tres formas de angina de pecho. Vayan reconociéndolas. Si alguna vez en la vida, y esto va como consejo y cachetazo en la nuca, si alguna vez en la vida vos estás con alguien y ese alguien dice, che, ¿sabes que me duele un poco el pecho o me arde la boca del estómago raro? Hay que darle bola. Yo prefiero 1000 veces en una guardia hacerle un electro a alguien que se sintió mal así, antes que recibir a las 3 de la mañana al tipo que estuvo 2 semanas con gripe. Ay, vengo por la gripe. No, chicos, a ese lo insulto. Mentira, no lo insulto. Pero digo, este viene a la guardia. Y a vos que te dolió un poco el pecho, ¿no? Porque si te descubro la isquemia, o sea, la angina estable o inestable, te salvo la vida.
No tenés que pasar por un dolor horrible, ni que tu corazón se esté muriendo en una parte. ¿Me explico? ¿Se entiende, gente? Manifestaciones clínicas. Dolor torácico, más de 30 minutos. Eso ya es una angina inestable en avanzada. Un dolor opresivo, ¿sí? Va a maxilar inferior, brazos, espalda, ¿sí? Náuseas, vómitos, sensación de muerte inminente. Mucho de eso se comparte con los ataques de pánico. La única diferencia es que cuando vas a la guardia y te hacen un electro, no se ven signos de infarto, se ven signos de hipertensión, por ejemplo, o arritmias, ritmos rápidos, taquicardias, pero no infarto. Pero la sintomatología es la misma. Bien. Fíjense esta imagen. Me encanta usarla. ¿Ven al costado de la arteria los pedazos de grasa que cierran el paso, que reducen el paso? Bueno, eso es una arteriosclerosis. Y si no le damos bola, si no le hacemos caso, va a pasar, acá estoy haciendo un zoom, de ver cómo se reduce la luz arterial. La luz arterial sería esto, ¿sí? Vamos para atrás de nuevo. Esta sería la luz. En esta parte la luz arterial está más cerrada y en esta parte está más abierta. La parte cerrada es la que me va a generar problemas. ¿Y qué va a pasar? Se va a acumular sangre de donde está llegando. Es como una autopista de 3 carriles, se le cierran 2 por un accidente. Solamente tenés uno abierto. Se genera embotellamiento. Acá tenemos, entre comillas, embotellamiento, glóbulos rojos, que hace que pase esto, miren. La rotura de la pared interna. Lo que va a generar algo llamado disección de la arteria coronaria. Se rompe por dentro y se generan coágulos. Y esos coágulos taponan el camino. Y tenés un infarto. Primero una angina inestable, después un infarto. Miren esta imagen. Les voy a circular acá. Imagínense que acá está el tapón. ¿Sí? O les marco acá. Acá está el tapón. Toda la sangre que llega desde acá, desde arriba, llega hasta este punto y acá no pasa más. ¿Y qué pasa con toda esta parte? No se irriga. No tenemos manera de conectar. Y esa parte que no recibe sangre es la que se te va a morir. Y no es nada agradable. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos la arteria coronaria izquierda, en este caso, se tapona por una trombosis o por la aterosclerosis, y todo este sector quedó tapado, no le llega sangre. Y durante unas cuantas horas vas a sentir dolor. Y después vas a estar terrible cuando se te muera este pedacito. Fíjense que acá está más oscuro. Eso significa que esa parte no está recibiendo oxígeno. A ver, vémelo. Mientras voy a ver si hay alguna pregunta por escrito. ¿Siempre va a ser solamente ese pedacito o puede ser cualquier otro pedacito y va a ser un infarto? Puede ser cualquier pedacito, cualquier zona. ¿Sí? Siempre vemos eso porque es lo primero, es lo más común de ver. Se ve mucho infarto de la arteria coronaria izquierda. Es más, Homero Simpson tiene eso. Sí. Pero puede ser cualquier lugar. Es más, el electro me va a dar una pista de dónde es. Bien. ¿Más preguntas? Un IAM, dice Jenny Ayala, ¿se puede volver a repetir? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Es más, nosotros en un electro de control nos damos cuenta si un paciente tuvo un infarto. Y bueno, se puede repetir. Hay gente que repite infartos como si fuesen gripes. Nunca vi uno que tenga más de 4. Siempre. ¿Todo el dolor de pecho significa angina de pecho y deriva en lo mismo? No.
Exactamente no. Por eso decía que todo dolor de pecho no es infarto, todo dolor de pecho no es angina, y ahora agrego, todo dolor de pecho tampoco es coronario. Pero sí pasan algunas cosas. Ejemplo, Kun Agüero. El Kun Agüero no tuvo nada que tenga que ver con una cardiopatía isquémica, nada relacionado a un infarto. Lo que tuvo es una arritmia, un RAM ventricular. Pasó de 80 latidos por minuto a 190. O sea, tuvo una arritmia del tipo ritmo rápido. Y eso le genera dolor también. Aunque el dolor es un poco distinto. El tema es que cualquier dolor que tengamos, no lo vamos a saber diferenciar. Y en ese momento, menos. Vas a decir, me duele. No vas a sentir, no, el dolor es del tipo punzante en la zona del epigastrio. No, no lo vas a saber. Vos vas a decir siempre, me duele el pecho y listo. Pero no, no siempre es así. Y los valores en laboratorio, dice María Lañanís, ¿le hacen LDL triglicéridos? No siempre. Siempre hay que entender que solamente van a pedir LDL y triglicéridos en un control tranquilo, con ayuno. Pero en la guardia, en la emergencia, no van a analizar los triglicéridos, porque no importa. Lo que importa es la urgencia, y la urgencia son otros análisis. Troponina, CPK y CPK-MB, porque lo que estamos evaluando es el daño que se está generando en el músculo cardíaco. Y con el análisis de sangre más el electro, evaluamos eso. Luego, cuando le salvaste la vida al paciente, el paciente se retira a su hogar o va a la UCO, a la unidad coronaria, y queda internado y se salva, ahí recién le piden, sí, vamos a ver cómo está de triglicéridos, porque vamos a arreglar este lío. Bien, vas a ser secundario. Vas a decir, Lucho, ¿cómo secundario? Claro, porque lo primario es la urgencia. Se te rompe el auto, se te pincha, y a su vez el motor anda más o menos. Bueno, primero arreglas la rueda para avanzar y llegar a un taller y ver el motor mientras ande. Ahora, en un corazón, mientras no se muera, ¿sí? Vamos a salvarlo y luego vemos cómo arreglamos. Por eso los triglicéridos, los lípidos, se ven después. Al principio es troponina, CPK y CPK-MB. ¿Y queda muerta esa parte? Sí. Y queda como una cicatriz, lo que llamamos la cicatriz cardíaca, que lo vamos a ver como una onda Q profunda en el electro y como la CPK-MB positiva en análisis de sangre. ¿Puntadas en el pecho tiene que ver con la angina? No, generalmente no. No. Es más, el dolor cardíaco de cardiopatía isquémica es un dolor opresivo. Punzante no significa puntada. La puntada es más del tipo como si alguien viniera con tu dedo, perdón, con el dedo, y te golpea con el dedo en el pecho. Eso es punzante, te pincha. ¿Sí? O sea, es un dolor de puntada. Eso es aire, chicos. Es más, les ha pasado seguramente que sintieron eso y respiraron y ahí sintieron otro más. Aire. Aire en músculos. No es cardíaco. El dolor cardíaco, agarren 2 dedos, apóyenlo en el medio de su pecho y aprieten. Y a ese dolor, multiplíquenlo por 100. Pero es opresivo, es como que te aprietan. ¿Qué más tenemos? Bien. Bueno, ¿quién más quiere preguntar antes de pasar al tema siguiente? Melo. Sí. Igual antes de que pase todo esto, se puede ver si tiene triglicéridos altos y el colesterol también puede ser un Lógico, indicio. totalmente. Es más, pensalo de esta manera. Vos te haces un control todos los años y en el 2021 tenías 150 triglicéridos. Te hiciste en el 2022, tenías 200. Tu médico dice, de un año para otro, subiste. ¿Estás comiendo mal? No. Vivo comiendo ensalada. Mentira, desayuna choripán. No importa. 2023, 230. Seguís subiendo.
¿Qué te dice el médico? Mirá, por ahora estás bien. Estás mal de triglicéridos, bájalos. Porque si no, va a pasar algo más adelante. No es que uno construye, perdón, un infarto o una cardiopatía isquémica en un año. La construís en más tiempo. Es mucho tiempo. Hay mucha gente con kilos de más que está construyendo más lento su cardiopatía isquémica que otras que son más delgadas. O sea, uno va haciéndolo de a poco, pero eso no significa que sea igual en todos los casos. Por eso es que sí, en algún momento te van a descubrir y te van a decir, loco, hice algo. Porque después vienen los dolorcitos de pecho y no queremos eso. A ver, ¿quién más? ¿Quién más puede preguntar? Ayer me mareé y sentí que hablaba dentro de una botella. ¿Qué pasó? Bueno, pueden ser muchas cosas, pero no ignores eso. Si te vuelve a pasar, ve al médico, mi hija. Vaya al médico, mi hija. Váyale nomás, que tiene que ir. Porque eso puede ser un rumbo ventricular chiquitito, puede ser un mareíto generado por un bloqueo sinusal, cortito, algún bloqueo auriculoventricular de primer grado, puede ser una extrasístole, una arritmia, puede ser una subidita de glucosa, una bajadita de glucosa, una bajadita, subidita de presión, puede ser muchas cosas. Vaya al médico, mija, si le pasa. Bien, no ignoren. ¿Qué más? A ver si paso al siguiente tema. Bueno, vamos a ver justamente los eventos antes del infarto, lo que es la isquemia, la lesión y la necrosis. Y ustedes van a sacar seguramente una conclusión con respecto a esto. Isquemia, lesión y necrosis. Ya de entrada, decir necrosis es decir que infarto. La necrosis es el infarto. La isquemia es el proceso anterior y la lesión es el proceso anterior a la necrosis y posterior a la isquemia. Veamos. La isquemia es la reducción del oxígeno, o sea, se tapó la arteria y durante los primeros 20 minutos sentís un dolorcito, sentís que te quedas sin aire y tu corazón la zafa. Eso es una isquemia. Menos de 20 minutos. El tema es que si esto se repite, ya el dolor no va a durar menos de 20. Va a durar 20, y luego va a durar 25, y luego va a durar 30. ¿Me explico? Y eso va a dar como resultado pasar al siguiente punto, que es la lesión. La lesión es cuando persiste esta falta de oxígeno, más de 20 minutos, hasta unas 2 horas, y el daño ya es notorio. Tu corazón ya dice, escuchame, Nero, no estoy aguantando más. Y mientras más pasa el tiempo, más fuerte es el dolor. Y las lesiones es lo que alertan al paciente. El paciente ya se siente mal, puede tener ganas de vomitar, náuseas, mucho dolor. Y eso hace que vaya al médico. La isquemia no, porque es el principio, lo zafa. Y vos decís, Lucho, el corazón tiene un reloj que va midiendo de 0 a 20, de 20. No. En algunas personas la isquemia dura 10 minutos. En otros la lesión dura media hora. Y hay otras en donde los tres, se dan en un rango de 15 minutos, porque es fulminante el infarto. Y ahí es donde viene el infarto, que es la necrosis, que es más de 2 horas promedio en el que un pedacito de tu corazón no recibe oxígeno. Y esto lo vemos en el electro. Cuando yo le hago un electro a un paciente, veo cuáles son las ondas que aparecen y eso me da como resultado saber el horario. Si veo signos de lesión, sé que tiene entre media hora y 2 horas. Si veo signos de necrosis, veo infarto más de 2 horas. Y eso se correlaciona con la troponina y la CPK y la CPK-MB. Ahí es donde empieza
la conexión para poder detectar isquemia, lesión y necrosis. Algo que quiero decir y quiero aprovechar ahora es que nosotros no debemos confundir la falta de oxígeno con una isquemia. Si yo subo la escalera del SEA y me quedé sin aire, es porque estoy en pésimo estado físico, que no es lo mismo que tener una cardiopatía isquémica. ¿Qué me pasaría? ¿A qué le presto yo atención si al subir la escalera del SEA me duele el pecho? Seguramente la primera vez me va a doler un minuto y después recupero. La segunda, la tercera, la cuarta, cada vez duele más. Y después ya no lo voy a soportar. Porque la isquemia coincide con la angina estable en cuanto a tiempo y duración. Porque justamente una es la otra. Y la lesión ya representa la inestabilidad de la angina. Entonces la lesión es compatible con la angina inestable o los síntomas de angina inestable. Y la necrosis es el dolor terrible y es el infarto en sí. Fíjense cómo se ve una onda electrocardiográfica de una isquemia. Esto no se parece a la onda que yo les mostré al principio, normal. Esto tiene otro dibujo, tiene ondas más puntiagudas, pero no vamos a ver demasiadas, porque en esta parte, repito, el paciente no le da bola a la sintomatología. Fíjense cómo se ve la lesión. Miren esto, ya se ve distinto. Yo acá noto una notoria, valga la redundancia, un notorio cambio en el electro. Si yo veo esto, veo lesión. Y por último, bueno, esta no es la mejor imagen. Veamos esta. Fíjense la necrosis. Parece como el diente de un gato. ¿Sí? Fíjense la isquemia, que es la primera. Esto no se parece a lo que yo llamo onda normal. La lesión tampoco. Fíjense que hay un descenso, lo que llamamos descenso o ascenso del segmento CT. Y por último, la Q profunda, esto que tiene forma de colmillo de gato, es la necrosis. Y esto es lo que yo veo en el electro, y esto me va a definir el tiempo que se está dando esta cardiopatía isquémica y en qué nivel estoy. ¿Estoy en nivel isquemia? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy en nivel lesión? ¿En una angina inestable? ¿O es un infarto? ¿Es una necrosis? Bueno, todo eso acompañado de la sintomatología o la clínica del paciente. Miren esto. Primero veamos la imagen A. La imagen del tipo con el infarto. Luego tenemos la B, que es la onda normal. Justo ahí está. ¿Ven? La onda que dice antes es la onda normal. Miren el durante. El durante es la lesión. Fíjense cómo cambia. Se eleva el segmento CT. Y miren el después. O sea, la necrosis. Tiene forma de dientito de gato. Eso es un infarto. O sea que acá tenemos el antes, lo normal, durante la lesión, el dolor feo, y luego la necrosis. Y así nos damos cuenta que un paciente tuvo un infarto. Y miren la imagen C. Puedo ver que el infarto se ve en donde están las flechas. Es lo que les decía recién. ¿Quién está viendo que le sangra la nariz? La que está enfrente. La que está atrás no lo ve. Por eso la lesión, en este caso lo ven B1, B2, B3, que son las flechas, y los demás están iguales, están normal, porque no lo ven. Lo ven esto. Por eso necesitamos 12 puntos de vista distintos, 12 cables, 12 derivaciones. Mientras más sean, mejor. Acá tenemos otra imagen representativa. Normal, fíjense. Agudo, se eleva el segmento CT, pasa de isquemia a lesión. Luego, después de un par de horas, vemos una onda Q profunda que se forma y seguimos con el CT elevado.
infarto. Día 1 a 2 se empieza a generar la cicatriz, si este paciente sobrevivió, ¿no? Y luego, después de un par de días, queda la onda Q profunda, que es lo que estoy señalando aquí, y después de semanas se normaliza todo, pero me queda la cicatriz acá abajo. O sea que ahí nos damos cuenta si un paciente tuvo un infarto. Bien. Acá tengo una imagen que representa lo que sucede. Una arteria coronaria normal, una obstruida al 25%, hablo de, y el corazón te avisa con pequeñas isquemias, con anginas estables, y luego algo obstruido al 85%. Eso ya me da otra sintomatología, me habla de infartos, ya de una lesión, un infarto. Bueno, seguimos con imágenes ilustrativas. Fíjense la luz arterial acá en el medio, normal, y un estrechamiento por arteriosclerosis. Grasa en sangre, colesterol, triglicéridos. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo ilustrativo. Esto es muy bueno, porque lo que me preguntaba la compañera es, ¿siempre en el mismo lugar? No, no siempre. Fíjense que acá se obstruye este pedacito y todo esto que está en negro es lo que se queda sin oxígeno. Y después muere. Acá tenemos otro punto de obstrucción y aquí tenemos una zona más grande, porque se obstruyó una arteria más grande. Y fíjense acá, el principio de la arteria coronaria izquierda y se tapona medio corazón. Este taponamiento de medio corazón mata a un paciente, lo mata, lo parte al medio. Cualquiera puede matarlo, pero este de medio corazón, imagínate que es un infarto que lo fulmina, porque si sobrevive le queda toda esta zona con una cicatriz enorme. Es un corazón súper frágil. Bien, menos cansancio. Lo que me gusta es que estamos conectados todos los mismos. No se fue nadie. Miren la pantalla. Tenemos análisis, mioglobina, troponinas cardíacas, CPK total, CPK MB, LDH, TGO. Si lo hecho son un montón. Bueno, de acá hay algunas que son muy específicas, otras que son para el control por el aumento tardío, como la mioglobina, la CPK, no, la LDH o la TGO. Son más inespecíficas frente a la CPK total, la CPK-MB y las troponinas, la T y la I. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ir a la urgencia, al paciente que entra con dolor precordial, con dolor en el pecho, y lo que van a pedir va a ser CPK total, CPK-MB y troponina. Son los análisis más pedidos y utilizados para poder ayudar al diagnóstico y tratamiento junto con el electro. Y acá vemos los marcadores bioquímicos. Tenemos la troponina, proteína globular de gran peso molecular, que cuando hay una rotura del músculo cardíaco por una lesión, por una necrosis, se libera. Ya se libera no en la necrosis, se libera en la lesión, en lo que llamaríamos la angina inestable, en el dolor feo. Ahí se libera. No se libera antes. En la isquemia o en la angina estable no se libera, porque no hay rotura, no hay lesión del músculo. Cuando ya es inestable y el dolor es feo, se libera. Y ya podemos hablar de un infarto. Y no se libera tan rápido, no se libera a la media hora, a los 40 minutos, se libera un poco después. Y por eso es que el electro es el top 1 para el diagnóstico y los análisis de sangre, segundo puesto. Bien, por eso es que la troponina, la lesión más específica para analizar infarto desde el laboratorio. Luego está la CPK. Tengo un chiste con la CPK, pero no lo voy a decir. Que no lo diga. La CPK
Cristina Fernández de Kirchner es precisamente una enzima que está presente en todos lados, en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, en el cerebro, en el músculo liso, en el músculo estriado, nuestros músculos, y aumenta cuando tenemos alguna rotura de ellos. Ejemplo, voy al gimnasio, hago pesas, voy al fallo en el músculo, rompo un músculo. Cuando rompo un músculo, libero CPK. Por eso muchas veces, si tengo dolor de pecho, porque el día anterior hice pecho, pectorales en el gimnasio, va a ser un dolor de pecho y la CPK va a ser alta, pero no va a ser cardíaca. ¿Por qué? Porque yo rompí mi músculo liso, el músculo de entrenamiento, llámalo, de alguna manera. Pero no el músculo cardíaco. Entonces la CPK va a aumentar ante el ejercicio o ante un infarto. ¿Y cómo diferencio si la CPK elevada es por un infarto o por ejercicio físico? A través de la isoenzima o la fracción de la CPK, que es cardíaca en exclusiva acá, exclusiva, que es la CPK-MB. Entonces, si tengo CPK total elevada y CPK-MB normal, es muscular. Si tengo la CPK elevada y la CPK-MB elevada, es cardíaco. Bien. Fíjense cómo empezamos a hacer las combinaciones. Y acá me falta uno, que es la troponina. Si yo tengo la CPK total elevada, la CPK-MB elevada, digo que es cardíaco. Pero para decir si es un infarto, la troponina tiene que ser negativa. Perdón. Ay, disculpas. Tiene que ser positiva. O sea, CPK-MB, CPK total alta, MB alta y troponina positiva. Infarto. Bien. Si tengo la CPK alta, la MB alta y la troponina negativa, es porque es una isquemia o primeros minutos de la lesión. Todavía no es tan grave, salvable en un 80%. Y si tengo la CPK alta, la MB baja o normal y la troponina negativa, es muscular, es de mi músculo. ¿Se entendió esa última parte? Sí. ¿Alguien no lo entendió? Miren que acá jugamos un poco con los números. Vamos de vuelta. CPK total, alta. CPK-MB, alta. Y troponina, positiva, infarto. Necrosis. CPK total, alta. CPK-MB, alta. Y troponina, negativa. Todavía no hay necrosis. Estamos en una lesión reciente. Y esto acompañado de un electro. CPK total alta, CPK-MB baja y troponina negativa, es muscular. Hice mucho pectoral el día anterior y me duele el pecho, pero no es cardíaco. ¿Entendido, people? Fabuloso. Bueno, este cuadro es tan viejo, pero es tan bueno. Fíjense. Paciente ingresa y refiere dolor torácico precordial. Vamos a investigar un síndrome coronario agudo o el nombre concheto del infarto. Y vamos, por un lado, hacemos un electro. Y por el otro lado, son las dos cosas que hacemos, un laboratorio. ¿Bien? El electro da elevación del segmento ST y da en el laboratorio una CPK alta. Bien. Es un infarto. Y si es una troponina alta, es un infarto.
O sea, elevación del segmento ST más CPKMB y troponina, infarto, chicos. Ahora, si la troponina es negativa o normal, o aumenta un poquitito dependiendo, va a ser una angina inestable. Bien, por eso es que necesitamos, sí o sí, no solo el análisis de sangre, sino también el electro. Y eso se mezcla con la clínica del paciente. O sea que es fundamental el trabajo que realizamos, tanto como técnicos en electro, y en el laboratorio. Chicos, entendamos lo fundamental y lo importante de esto. Para ir cerrando, no llegamos a los casos clínicos, pero prometo que pronto lo vamos a ver. Tenemos que entender que estamos siendo parte de los servicios de diagnóstico, que como laboratorio, como cardiodiagnóstico, como radiografías, como ecografías, son parte de todas aquellas herramientas que nosotros realizamos o que nosotros tenemos para poder ayudar al médico y por ende ayudar al paciente. Tenemos que estar súper capacitados. Y podemos trabajar tanto en una como en otra. Saludo a los que se quedaron. A ver, se quedaron todos, chicos. Bien, Natalie Gómez. No, vamos a saludar a todos. Abigail Begui, Anabela Espíndola, Bárbara Santomé, Candelaria Sánchez, Carolina Castro, Cintia Mercado, Cintia Fagundes, Claudia Machinares, Dayana Galarza, Dayana Ocampo, Eve Melo, Evelyn Núñez, Evelyn Salgado, Flavia Canaveri, Florencia Manabela, vayan saludando, Irina Brites, Jenny Ayala, Juliet Medina. Jenny Ayala, se viene momentos de tensión para vos. Karen Soledad Cañete, Kenny ORC, Lorena Medina, Lorena Pereira, María Paula Cuatrini, María Velázquez, Mauricio Nahuel Salto, Melanie Nair Santa Cruz, Miriam Tevez, Melanie Santa Cruz. ¿Vos sos la mamá? Nahuel Fioridia, Nat Pérez, Natalie Gómez, Noemí Ramírez, Paola Rojas Correa, Paola Valle, Podri Latellón, ¿qué será eso? Rocío Alanoca, Rocía Miller, Romilda Miller, Rosana Sanabria, Estela Gauna, Tamara Galván, Tatiana Rolón, Vanessa Benítez y Jessica Herrera. Un gustazo.